Muy bien, entonces confírmeme si están viendo, porfa. Sí, profe. Ya, rapidito, rapidito. Pa, pa, pa. Sí. Ya, ahí ahora sí voy a empezar, ya nada, ya el que vino, vino. Ya bien, entonces vamos a ver el capítulo uno, que son las teorías del origen de la vida. Como ves, va a ser un repaso super flash de todo. Eh, ya sabes que hice unas más herramientas para que esté bien resumidito. Eso me demora haciéndolo más o menos, pero bueno, ahí te va. Igual yo te voy a pasar esto de aquí, ¿no? Por si acaso. Entonces, con respecto a las teorías del origen de la vida, he visto que hay de dos partes. Es importante repartir las partes. La primera, que son las teorías antiguas, y la segunda, que son las teorías vanguardistas, un poco actuales, datan del siglo XIX y siglo XX. ¿De acuerdo? En esta primera parte, las teorías antiguas se dividen en tres, ¿ya? Siendo la creacionista la más antiquísima, ¿de acuerdo? La segunda, que es la biogénesis, ese es el nombre técnico, también llamada generación espontánea, y la biogénesis. Como rápido, porque me interesan más los ejercicios que la teoría, la creacionista data de una fuerza superior divina que originó las primeras formas de vida, ¿de acuerdo? Obviamente esta fuerza superior divina depende de la cultura que estés hablando. Para los incas es Viracocha, para el judaísmo es Yahvé, para los aztecas es Huatziplicot, ni sé qué, y para el cristianismo es Jesús, ¿no? Mientras la biogénesis o generación espontánea es el proceso natural del surgimiento de la vida a partir de la no existencia de esta, ¿ok? Entonces, aparece vida a partir de la no existencia de la misma vida. Es decir, a partir de materia inanimada, ¿ya? Como puede ser un barro, un tronco de madera, una silla, trigo. Bueno, en general materia inanimada como simples compuestos orgánicos. Los expositores, es importantísimo saber que los expositores de estos son Aristóteles, Van Helmont, Niemann y Leeuwenhoek. Ya vamos a ver en los ejercicios que dijeron ellos. Y la tercera teoría antigua, ¿de acuerdo? Esto nada más me está poniendo las teorías antiguas, es la biogénesis, eh, que manifiesta que los seres vivos únicamente pueden provenir de otros vivos que ya existen anteriormente o preexistentes. Los expositores de estos, y importantes los nombres, es Francesco Redi, Spalagnasi y Pasteur. ¿Ya? Otra resumen de lo que vamos a ver, este es un resumen, que tranquilos que les voy a pasar, no me va a portar egoísta, es las teorías vanguardistas. Esperen que parece que alguien quiere entrar. Ya, las teorías vanguardistas, esto es un poquito más complejito, ¿no? Como les dije, datan desde el siglo, bueno, es verdad que los siglos se ponen en número romano, pero por pereza voy a poner siglo XIX, siglo XX, ¿no? Incluso algunas están ya acabándose de desarrollar en el siglo XXI. ¿Estamos? Esas son las teorías vanguardistas. Son básicamente dos, ¿de acuerdo? Entonces aquí está la primera, que es la panspermia. Y la segunda, de la que es la que más se habla y creo que deberían estudiar full, que es la quimiosíntesis o neoabiogénesis, ¿ya? Donde neo significa nueva, abiogénesis. Recordemos que aquí ya había una biogénesis, ¿no es cierto? Pero esa es una antigua. Esta biogénesis data desde el siglo XVI, ¿no es cierto? Siglo XVI. Más esta de aquí, la neoabiogénesis, pues es algo del siglo XX, prácticamente. ¿Ya? La panspermia, por decir rapidito, es aquella que manifiesta que los seres vivos pues tienen un origen fuera de este planeta, un origen extraterrestre. Extra es fuera de este planetita. Ya sea en galaxias cercanas o galaxias muy lejanas. Es más probable que sea de galaxias cercanas, ya les voy a decir por qué. A través del impacto de meteoritos, cometas y asteroides. ¿Ya? Eh, los personajes y las personas, que incluso Arrhenius, por ejemplo, el Arrhenius, químico Arrhenius suizo, es el que innovó con esta teoría, ganó un premio Nobel por esto, pero también es famoso por las reacciones de pH que vamos a ver en un futurísimo. ¿Ya? Y el señor Carl Sagan, divulgador científico Carl Sagan, que hizo que esta teoría sea más completa, más pesada. Carl Sagan es un importante, muy famoso en la ciencia, digámoslo como el Messi de la ciencia. Todos conocen a Sagan si sabes de ciencia. ¿Ya? Las evidencias son estas de aquí. Ah, se me puso. Estas de aquí son las evidencias
que apoyan un poquito la panspermia. De hecho, yo soy muy apasionado con esto. A mí, de verdad, yo sí creo que la panspermia es la verdadera razón del origen de la vida, pero bueno, ya es una cuestión más objetiva mía. Vamos a hablar bastante de Titán. Titán es un satélite natural de Saturno, es el más grande que tiene Saturno. ¿Qué tiene de especial Titán? Tiene un ciclo de agua. Si yo me refiero a un ciclo de agua, bueno, no solo de agua, también de metano, ¿sí? Si yo te digo que hay un ciclo es porque hay agua o metano en las tres presentaciones, sólido, líquido y gaseoso. Entonces, para eso, este satélite Titán debe tener épocas calientes para que evaporen el agua o el metano y también partes frías para que se condense el metano en fino rocío y luego decaiga como lluvia, ¿no? Entonces, allá hay lluvia de agua y de metano. Se ha demostrado que el agua es extraterrestre. En el año 2010 se demostró esto, que el agua viene de Titán específicamente. Y pues no es loco pensar que como allá hay agua y hay metano, el metano, para los que no sepan, metano es H4, ¿no es cierto? Es una fuente importante de carbono, y la química orgánica, que es la química que estudia el carbono, pues puede haber seres también orgánicos allá, ¿no? De hecho, seres muy simples, unicelulares, máximo protistas, que vendrían a ser las bacterias, ¿no? Entonces, un tip que yo te doy, siempre que una teoría te nombre bacterias, pues es muy probable que esté tratando de la panspermia, ¿no? Se cree que las bacterias no se generaron aquí, sino se generaron en Titán, ¿ya? Otra evidencia de esto de aquí o hace que esto se piense es nuestro satélite natural, que es la Luna, ¿no? No te digo que en la Luna hay bacterias, de hecho, antes no había, pero es que en el año de 1969 ocurrió el famoso alunizaje, cuando Neil Armstrong pisó la Luna y pues allí obviamente el traje de Neil Armstrong, por más hermético que era y por más, digámoslo, pristino o puro que fue, o sea, sin ningún tipo de contaminación, pues llevó pegadas las bacterias. Y es que es imposible no deshacerse de las bacterias. Entonces, me explico, el hombre llevó bacterias a la Luna, ya no es que llevó porque quería, sino porque de ley iban a haber algún tipo de bacteria en el cohete, en los trajes, y han estado desde 1969, ¿no? En la Luna, ¿ya? Actualmente, ¿no es cierto? Nuestro planeta ha mandado misiones otra vez a la Luna, pero ya no de humanos, porque es muy caro y aparte muy peligroso, sino he mandado Curiosities, sondas espaciales para recoger pedazos de rocas de allá, ¿de acuerdo? Y sobre todo rocas cercanas a donde ocurrió el alunizaje, y se ha demostrado que esas rocas tienen bacterias, ¿no? Bacterias que han sobrevivido. Lo que nos da a entender que las bacterias son muy angas en ese sentido, que allá en la Luna, donde no hay casi nada que comer, no hay mucha atmósfera que digamos, ni mucha atracción gravitacional, han sobrevivido desde 1969, ¿no? Y otra evidencia, pues, son las bacterias extremófilas, ¿de acuerdo? Filo significa gusto, ¿no? O sea, que tienen un gusto por lo extremo, ¿de acuerdo? ¿Qué significa extremo? Algo extremo, o resisten mucho calor, pueden vivir en los volcanes, o pueden vivir en lo más criogénico posible, ¿no? En lo más frío posible, digamos, en el fondo de la Antártida o en el Ártico, ¿sí? Y también no solo esto, sino que resisten bastantes rangos de pH muy inusuales, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados al pH neutro, que vendría a ser 7, pero estas bacterias resisten pHs muy ácidos, como llegando a valores de 0 incluso, de 0 a 1, y valores muy alcalinos o básicos superiores a 11, que eso ya no se puede vivir. Entonces, de ahí que las bacterias son algo que dan bastante para hablar en la panspermia, y por ahí va la clave, ¿no? En general, los ejercicios de panspermia se enfocan a los argumentos de las bacterias que pueden vivir en lugares que aparentemente no habría vida, ¿ya? La segunda teoría, y de hecho más importante aún que en la panspermia, y que ha ganado más premios Nobel incluso, es la teoría quimiosintética o neoabiogénesis. Recordemos que la biogénesis es que la vida no viene, la vida, a ver, abiogénesis, la definición de abiogénesis era que la vida surge a partir de la no existencia de esa, ¿no? De la vida. A ver, la vida surge a partir de la no existencia, ojo, no existencia de la misma. Es decir, no hace falta que venga del espacio, sino que se originó aquí mismo, con las condiciones que había aquí. Antes no había vida aquí, pero el mismo hecho de que no había vida, con un tiempo y con unos procesos que vamos a entender, pues dio origen a la vida, ¿ya? Estas teorías no se llevan bien, además está decirte que la panspermia es todo lo contrario, se pega un versus siempre hasta ahora con la quimiosíntesis, ¿ya?
Otros nombres que puede tenerla. Ah, mierda. Hay gente que quiere entrar. Esos locos. Ya, ya ahora sí. Sigamos entonces a otros nombres, ¿no? Ya sabes que se llama quimiosintética o neoabiogénesis y yo tiene otros nombres como quimiosíntesis, biosíntesis, evolución química y síntesis prebiótica. Ya tienes que estar muy salado para que te toque estos nombres de aquí, pero como sí somos salados, sobre todo ustedes, pues sí les ha de tocar. ¿Ya? Los personajes, los que dieron origen, o los científicos, son muchos los científicos que dieron, que gestaron esta teoría, pero los que fueron acondicionándola y volviéndola más, más crítica y objetiva fueron Oparin, entre los que resalta son Oparin, Haldan, y luego viene posteriormente Miller y Urey, ¿ya? Esta es la cronología de lo que te explica cómo ocurre esto, ¿no es cierto? ¿Cómo ocurre esto? Aquí se da la cronología, pero eso lo vamos a ver mejor en los ejercicios, ¿ya? Está un poquito largo esto de ahí. Entonces me interesa bastante los ejercicios, chicos. ¿De acuerdo? Bueno, de entrada con los ejercicios, vamos con un clásico, ¿ya? Completa el párrafo, ¿sí? Es algo muy común en los ejercicios tipo CNCID, completa los párrafos, Oparin y Haldan, ¿no? Entonces, subrayemos eso de allí, ¿sí? Basta con que me digan Oparin y Haldan, ¿cierto? Entonces, si yo digo un Oparin y Haldan, veo las demás teorías, por ahí aparecen muchos nombres, ¿no es cierto? Por ahí está Aristóteles, Helmont, no, no es Oparin, no es Oparin, no es Oparin, no es Oparin, pasamos, esta no sería, ¿no es cierto? Y aquí están, ¿no? Aquí están Oparin y Haldan, que están en un color medio turquesa, es decir, corresponden a la teoría quimiosintética, ¿no? Entonces, este ejercicio es un ejercicio netamente, ¿no es cierto?, de teoría quimiosintética. ¿De acuerdo? Ya, eso sería, ¿no? Ejercicio de teoría quimiosintética por los nombres, por eso es que los nombres son muy importantes. Bueno, vamos a ver qué más dice. Dice, postularon que la Tierra primitiva en sus inicios tenía una atmósfera reductora. Ok, voy a subrayarte también eso. Dato importante, una atmósfera reductora. ¿Qué significa atmósfera reductora? Viene de un concepto químico de la reducción. No sé si alguien tenga idea esto de qué tiro, qué será una atmósfera reductora. ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Ya? A ver, entonces una atmósfera reductora básicamente son donde se producen procesos, es la que favorece procesos de reducción, ¿ya? Procesos de reducción. Bien. ¿Cuándo ocurre esto? Esto no es muy común, la verdad, no es muy común, pero sí ocurre, ¿de acuerdo? Déjeme conectar este cablecito nomás. ¿Ya? Bueno, se favorecen los procesos de reducción, ¿ya? En general, nuestra vida, eso se da en una atmósfera oxidante, ¿ya? Y se dice oxidante, bueno, oxidar estrictamente o químicamente es perder electrones, ¿sí? Es algo que te está quitando los electrones. Y en este caso, oxidativa viene del oxígeno, ¿de acuerdo? Entonces, chicos, si hay oxígeno, se dan procesos, O2, ¿no? El oxígeno, O2, se dan procesos oxidativos. Entonces, chicos, si no hay oxígeno, en ausencia de oxígeno, se dan o se priorizan los procesos reductores. ¿Ya? Eso es muy importante, ¿no? Entender que una atmósfera reductora es una atmósfera que no contiene oxígeno. Es lo que dice, ¿no? Bueno, ¿qué tenía entonces antes? No te olvides, aquí te voy a poner lo que tenía antes. Esta atmósfera, lo que tenía antes era CH4, NH3 y H2. ¿Estamos? Que CH4 significa metano. Esto es amoníaco, ¿ya? Y hidrógeno, ¿no? Esto es hidrógeno molecular o gaseoso, como tú quieras llamarlo.
¿Ok? ¿Ya? Entonces, como tú observas aquí, observa aquí, ¿hay oxígeno? No, no hay oxígeno. Entonces, esto obviamente es una atmósfera reductora, ¿ya? Porque no tiene nada de oxígeno. Hoy en día, pues, hay nitrógeno y oxígeno. Como si hay oxígeno, pues, es oxidante, ¿ya? Bien, resolver este problema tenemos que saber lo siguiente. Creo que ya le puse ahí. Sí, ya le puse ahí. Entonces, voy a borrar esto de aquí que he puesto. ¿Ya? Vamos a ver la cronología de la quimiosíntesis, ¿no? Lo que me dice un súper resumen de aquello. Ya está, aquí no, aquí está la cronología. Obviamente este es el primer paso. Pucha, hermano, ¿quién más quiere entrar? ¿Ya? Obviamente entonces este es el... Este es el primer paso y obviamente este es el final, ¿no? El final paso. Bien, mira, ¿qué pasó? ¿No es cierto? En esta Tierra primitiva, te hablo hace 4.600 millones de años, nuestra atmósfera estaba llena de gases reductores. ¿Ok? Reductores es que no tienen oxígeno. ¿Cuáles son esos gases? Reitero, el CH4, el NH3 y el H2. Eso es muy importante. Hay muchas preguntas de eso. ¿De acuerdo? Era una atmósfera anaerobia. Obviamente. ¿Por qué era anaerobia? Porque si tú respiras, está tu naricita, ¿no? Empiezas a respirar oxígeno. Si tú respiras oxígeno, eres aerobio. ¿De acuerdo? Y si tú respiras otra cosa que no sea oxígeno, por ejemplo, respiras um, H2Cl, ¿ya? Respiras esto, que no tiene oxígeno, no tiene nada de oxígeno, pues tú eres anaerobio. ¿De acuerdo? Nosotros somos estrictamente aerobios, es nuestro gas principal para el metabolismo, pero en ese entonces, hace 4.600 millones de años, no existía ningún ser vivo, y si nosotros hubiéramos ido con una máquina del tiempo allá, hubiéramos sido estrictamente, o mejor dicho, nos hubiéramos asfixiado. Pero si hay un ser vivo que pudo vivir allí, ese ser vivo debía ser anaerobio, porque no había oxígeno. ¿De acuerdo? Por eso dicen una atmósfera anaerobia, importante. Las mareas eran caóticas. ¿Por qué las mareas eran caóticas? Porque se sabe que el universo está en constante expansión, ¿no es cierto? Si está en constante expansión, antes las cosas debían estar más juntas. Ahora las cosas ligeramente, bueno, están muy separadas. ¿De acuerdo? Bajo este sentido, la Tierra versus nuestro satélite que ya existía, que era Luna, estaba más pegado. Y como estaba más pegado, había más amor o más fuerza gravitacional de la Luna hacia la Tierra, así como de la Tierra hacia la Luna. ¿De acuerdo? Y como había más fuerzas gravitacionales, tú sabes que la Luna es responsable de las mareas. ¿Ya? Si la Luna estaría más cerca de la Tierra, pues las mareas serían tsunamis diarios. Entonces antes había unas mareas caóticas, hubiera sido imposible navegar allí porque la Luna estaba más pegadita. ¿Ya? Por eso digo que las mareas eran más caóticas. Existían abundantes descargas eléctricas, ¿sí? Porque también habían mucha evaporación de agua, ¿de acuerdo? Ya vas a ver por qué. Entonces, al haber mucha evaporación de agua, a veces el agua queda con los iones hidronio y se forman, los iones hidronios ya tienen una carga positiva, entonces ya se forman las tormentas eléctricas, ¿sí? Por una diferencia de potencial, ¿ya? Y puntos calientes en el océano. Los puntos calientes son los que crean las islas, como las Galápagos, y antes habían muchísimos. De hecho, se estaba fracturando la Pangea, ¿no es cierto? La Pangea se estaba fracturando los continentes y pues ahí habían puntos calientes por donde se desfogaba el magma, ¿no? Entonces digamos que habían fuentes hidrotermales gratis, como lo que hay en Papayacta, ¿no? Que es un punto caliente, donde el magma mismo calienta esas aguas termales, ¿no? Entonces así era la Tierra primitiva, ¿ya? Como, ojo, esto es importante, ¿no? Que no, oye, ojo, que digo que no existía, ¿qué? Capa de ozono. Por si acaso el ozono se lo pone como O3, ¿ah? Si no saben, el ozono es O3. ¿Ya? Y este ozono es nuestro escudo, o esto de aquí es lo que aplaca a la radiación ultravioleta. Si hay ozono, no viene la radiación ultravioleta, que es peligrosa. Pero como antes no existía ozono, la radiación ultravioleta llegaba, penetraba hasta el océano y hasta la Pangea. Y como la radiación ultravioleta es la radiación más energética que tienen los rayos solares, ¿sí? Y aparte esto, que se combinaba con los volcanes dorsales son los volcanes del mar, como en Hawái y en Galápagos, no los volcanes de montaña, los volcanes dorsales, los del mar, los del océano, ¿ya? Y había una fuente de calor.
Esa fuente de calor, ¿qué hizo? Obviamente, esa fuente de calor lo que hizo es evaporar el agua. Full agua que se evaporaba, por eso habían full nubes. Y si habían full nubes, habían full tormentas eléctricas. ¿Estamos? Habían esas nubes que se llaman los nimbos, ¿no? Se formaban nubes que eran los nimbus, que son rarísimas hoy de encontrarlas, pero nimbos es sinónimo de una tormenta eléctrica que dura días, ¿sí? Entonces, esta agua que se evaporó, subió y subió y se encontró con sus amigos, los gases reductores. ¿Cuáles son esos gases reductores? Estos de aquí. Se encontró con sus amigos, ¿ya? Siguiente punto. Las descargas eléctricas fueron el motor de energía para que el vapor de agua reaccionara junto a los gases formando moléculas sencillas. Bien, entonces, aquí se va a dar la química. Esto de aquí se mezcla. Ay, 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 ay. Se mezcla con esto de acá, con los gases, ¿no es cierto? Con los gases reductores. Y no solo se mezcla, se intercambia piezas. Imagínate, hay un Batman que se intercambia piezas con una Barbie. Entonces, la brazo de la Barbie, no sé, en la cabeza del Batman y así, ¿no? Entonces, es un intercambio de piezas, básicamente eso es química. Pero la química no se da de gratis, necesita energía. ¿De dónde obtuvieron esa energía? De las descargas eléctricas. Fueron el motor de energía, ¿no? Para que el vapor de agua reaccionara, ojo, el vapor de agua reacciona junto a los gases, formando moléculas sencillas. Siempre primero, por favor, siempre primero sencillo. Primero se dio lo sencillo, primero lo sencillo y después lo complejo. Estas moléculas sencillas son los aminoácidos, ¿ya? Si tú sumas aminoácidos, aminoácidos siempre se los pone como AA, ¿no es cierto? Dos A minúsculas, aminoácidos. Si tú sumas aminoácidos, ¿qué vas a tener? Proteínas. Y es que las proteínas son de hecho, los aminoácidos vendrían a ser los monómeros de las proteínas, que son el polímero, ¿ya? Bien, ¿qué pasó después? Dice, durante la noche y la madrugada. Recuerda que a estos aminoácidos estaban full calientes porque le cayeron unos rayos, unas tormentas eléctricas. Estaban chamuscados, estaban calientes. Durante la noche y la madrugada, dichos aminoácidos precipitaban en finas gotas. Se hacía una lluvia de aminoácidos. Entonces caían estas gotitas al océano, o a la Pangea también podía caer, pero bueno, más probable al océano, porque siempre tuvimos más océano que cualquier cosa. Y se encapsulaban dentro de las burbujitas marinas, ¿no es cierto? Si has visto que el mar es espumoso, ¿no? Entonces tenía unas burbujas marinas y ahí se encapsulaban en los aminoácidos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora, ese proceso se empezó a complejizar. ¿De acuerdo? Entonces, luego viene lo complejo, como segundo. Primero lo simple, luego lo complejo. ¿Qué significa complejizar? Significa como que empaquetar aminoácidos, empaquetaban y ya formaban proteínas, cositas más complejas, ¿no? Durante millones de años pasó esto de aquí, esta complejización química, ¿ya? Al complejizarse este prototipo de vida, refiriéndose el prototipo de vida a la espuma marina que encerraba ya aminoácidos que se complejizaban, ¿no es cierto? Ya tenían en su interior ya no solo aminoácidos, sino péptidos, ¿de acuerdo? Entonces tenían péptidos. ¿Qué es un péptido? Péptido es una proteína chiquita, ¿ya? Sí, es una proteína chiquita. Y ARN, ¿sí? Ojo, primero fue el ARN antes que el ADN. Primero fue el ARN, primero fue el mundo del ARN. Estos seres que ya tenían, a estos seres que ya tenían una membrana, que ya tenían proteínas, que ya tenían ARN, se les llamó coacervados. ¿De acuerdo? Palabrísimo importante. Quienes fueron procariotas, ¿de acuerdo? ¿Qué significa procariotas? Que no tienen núcleo. ¿Ya? Los primeros seres vivos no tienen núcleo, son procariotas y heterótrofos. Heterótrofos es como nosotros, que necesitamos del medio para alimentarnos. No es como las plantas que con radiación solar y con minerales inorgánicos ya pueden subsistirse por ellos mismos. Por eso se les llama autosuficientes, autótrofos. Mas nosotros no, nosotros somos heterótrofos. Tienes que comerte una salchipapa, un encebollado que tiene yuca, o sea, otras especies. Ellos tampoco podían hacer su propia comida como las plantas. Ojo, en un principio los coacervados eran procariotas y heterótrofos. Entonces, ¿qué comían? Chupaban o se alimentaban de los gases que habían. ¿Qué gases? Estos de acá, estos de aquí, ¿sí? Y la materia orgánica, bueno, y no solo de eso, y también de la materia orgánica, de la arcilla que había, de la arcilla que había por allí, del polvo que venía de las tormentas de arena, desde el desierto hasta el océano, de ese polvo también importantísimo para los conservados. Y se acabaron los recursos. Como habían demasiados conservados, habían demasiadas burbujitas en el océano, de estas de aquí, pero full, imagínate un océano full burbujitas de conservados. Se acabaron la comida. Entonces mucha gente se preocupó.
Y dijo, puta, ¿qué hacemos, cierto? Que nos vamos a morir de hambre. Y pues no les tocó a la mala, ¿cierto? Les tocó a la brava, a la mala, especializarse, evolucionar químicamente, aprender a utilizar lo que aparentemente no se acaba, que es la luz solar. Porque si ya se les acabó sus arcillas, su polvo, se les acabó sus gases reductores, pues la energía solar seguía allí como regalo divino, ¿no? Para estas especies. Entonces dijeron, pues no somos cojudos, vamos a hacernos fotosintéticas. Como ya saben hacer la fotosíntesis, ya se vuelven autosuficientes. Entonces, estos de aquí se hacen fotosíntesis y se vuelven autosuficientes. Y no solo eso, que estas diatomeas o estas cianobacterias, ¿de acuerdo? Les voy a poner verdes para que caches, es verde porque hace fotosíntesis. ¿Ya? Emiten un gas de desecho, que es como una flatulencia para ellos. Esa flatulencia es el oxígeno, precioso oxígeno que ahora respiramos. ¿De acuerdo? Entonces es gracias a que se murieron de hambre, que se especializaron en cianobacterias que hacían fotosíntesis y emitieron el oxígeno, que es que hoy en día, de aquí en adelante, la atmósfera se mueve oxidativa, porque al fin ya aparece el oxígeno. Y no solo eso, el oxígeno con la radiación ultravioleta forma el ozono. Entonces se forma el ozono. Ya hay capa de ozono, lo que permite no solo colonizar el océano, sino también ya el continente de la Pangea. Entonces aparecen las primeras plantitas, las hepáticas, los musgos y helechos. ¿Ya? Entonces esta es la historia, un poquito larga, pero bueno, así es, chicos. Lo más resumido posible. Ahora sí, entonces, en base a esto, pues vamos a hacer este ejercicio súper facilito. ¿Ya? Dice con una cantidad, bueno, voy a borrar, ¿no es cierto? Baja o nula de, a ver, perdón, saltador. Ya, baja o nula de oxígeno, creo que te queda claro que al inicio no había oxígeno. Por lo que los primeros organismos en aparecer fueron ¿qué? ¿Aerobios o anaerobios? Verás que no había oxígeno. ¿Qué me dices tú? ¿Qué eran? Eran anaerobios, porque no había oxígeno. Si hubiera habido oxígeno, hubieran sido aerobios. Entonces eran... Ah, no vale muy bien esto. Ya, eran anaerobios. No había oxígeno, ¿no? Sin embargo, dice, antes de que estos se formaran, las condiciones climáticas extremas, ya te digo extremas porque la luna estaba más cerca, etcétera, etcétera, hicieron que las moléculas preexistentes simples reaccionaran para formar unidades estructurales como aminoácidos y nucleótidos, que se acumularon en los océanos para formar una sopa primordial, un caldo primitivo se le llama también. ¿Ya? Sopa primordial o caldo primitivo también puedes encontrar. Algunos de estos compuestos se unieron y originaron... ¿Cuál fue el primer ser vivo ya estrictamente? Coacervado. ¿De acuerdo? Así se llama el primer ser vivo. Y originaron coacervados. ¿De acuerdo? Coacervados. ¿Sí? Que serían los precursores de los primeros organismos vivos de las cianobacterias. Estamos. Entonces, ni cagando aerobio, ni cagando aerobio, estábamos entre la A y la C, y vendría a ser la opción A. Carita feliz. Pasamos a lo siguiente, porque hay que hacer como 15, creo. Vamos a ir con el segundo. ¿Ya? Según la teoría Oparin-Haldane, ya sabes, subrayamos Oparin-Haldane. Digo, ¿dónde aparece Oparin-Haldane en todas esas teorías que les nombré así como resumen? Aquí no, no está. Paso entonces, ¿sí? Y aquí está, ¿no? Oparin-Haldane. Otra vez hace referencia a la teoría quimiosintética, ¿ok? Entonces, otra vez, este es otro ejercicio de la teoría quimiosintética que es lo que te dije que te van a joder bastante, ¿no? Quimiosintética. ¿De acuerdo? La Tierra primitiva estaba saturada. ¿Qué significa estar saturada? Estaba llenísima. Saturada significa estar llena. ¿De acuerdo? Saturada estaba a full. Como cuando te satura el tóxico, ¿no? O sea, te molesta, sí. Saturarse, molestarse, estar full. Ya estás a full de sustancias como... ¿Qué sustancias habían? Habían estos gases reductores, ¿no es cierto? Estas sustancias, nosotros ya sabemos que son los gases reductores. Me volvió loco esto. ¿Ya? Bien, esos gases reductores, que básicamente vienen a ser, aquí te voy a poner, ¿no? Fueron los gases. Soy cansón, digo reductor porque no tiene oxígeno, ¿no?
Entonces, ¿estos son cuáles? Son tres, ¿no es cierto? El metano, el amoníaco y el H2. ¿Ya? Ya me dice metano. Vapor de agua, sí, vapor de agua también, porque el agua subía evaporada. ¿Te acuerdas de los océanos? Con el sol y la radiación ultravioleta, como no había capa de ozono, subía agua evaporada. También había agua, pero el agua incluso no es oxígeno. Sí tiene como elemento el oxígeno, pero no es formalmente oxígeno, ¿no? Entre otros. Entonces, ¿cuál le falta? ¿Ozono? ¿Había en un inicio ozono? No, porque era reductor. Ozono es O3, con O3 es oxidante. Ozono no, negadazo. Estamos entre la B y la C. ¿De acuerdo? Amoníaco, ¿ya? Bien, entonces, aquí viene otra vez esto, ¿no es cierto? Esa es la explicación. Por si acaso te lo puse ahí de nuevo, pero ya la expliqué antes detalladamente, ¿ya? Entonces, aquí me falta poner amoníaco. ¿De acuerdo? Metano, vapor de agua, entre otros. Debido a que la concentración de oxígeno libre en la atmósfera, ojo, la concentración de oxígeno, esto estamos hablando de un inicio, al inicio, había casi nada de oxígeno, por decir cero. ¿Era muy alta o baja? Baja. Al final es que ya hay oxígeno con esos peditos de las diatomeas y cianobacterias que se hacen fotosintéticos, pero eso ya es despuesísimo, ¿ya? Entonces era muy baja, ¿no? Pero, oh, cagada que las dos tienen eso. Hasta ahora las dos pueden ser, ¿no es cierto? Se forma una atmósfera reductora. Muy bien, ya sabemos por qué. En las que las moléculas tienden a donar electrones, ¿no es cierto? Eso es reductor, donar electrones, ¿ya? Así, junto con la radiación solar y la energía de los rayos, los gases y el agua, reaccionaron entre sí para formar los primeros monómeros. Monómeros es chiquito, mono es la unidad principal, monómero es una unidad principal. Chiquita, mono, uno, pues. No el de guayaquileño. Una unidad principal. ¿Ya? Monómeros como aminoácidos y aquí estamos entre nucleótidos y ADN. ¿Ya? ¿Cuál es un monómero? O mejor dicho, ¿cuál es el grande? El nucleótido es el chiquito, chicos. Es la monedita. Si tú tienes muchos nucleótidos, tienes ADN. Los nucleótidos es el centavo, el ADN es el dólar, que reúne a 100 centavos. ¿Estamos? Y como a mí me dicen monómeros, yo tengo que poner nucleótidos. Si me hubiera dicho polímeros, hubiera puesto ARN o ADN. ¿De acuerdo? Entonces aquí pongo nucleótidos. Y bien, sería la opción B. B de bielita. Súper fácil. ¿Ya? Si te pones un poco más fino en el análisis, pues ahí está la explicación, la cronología, ¿no? Bien, chicos. Muy bien. Vamos a ver la gentita que quiere entrar. Ahí veo. Bien. Vamos ahora con la tercera pregunta, ¿no es cierto? Esta es muy bonita. Esta pregunta está un poco difícil. Esta pregunta de aquí. Te voy a poner así las naplas. Esta sí es poco cagada, ¿no? Esta de aquí es cagada. ¿Ya? Es cagada de hacerla. Bueno, vamos a ver por qué. Dice, ordene cronológicamente. ¿Ya? Un clásico también en las preguntas, ordenar cronológicamente. No sé si en historia les hagan también ordenar, supongo que sí. Pero aquí vamos a ver la ciencia en orden cronológico. Esto de aquí, ¿no es cierto? Esto que pasó aquí, esto es el orden cronológico. Esto es el inicio y esto es el fin, ¿no es cierto? Entonces vamos ahí, primero cuál inicia y cuál finaliza. ¿Ya? Leamos esto de aquí, ¿no es cierto? Esta de aquí, que es el fin. Siempre el fin nos ayuda para ver cuál de esas opciones va al final y con eso ya nos ahorramos bastante, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero bueno, antes de eso sigamos leyendo. Ordena cronológicamente los eventos que ocurrieron en la atmósfera primitiva. De acuerdo con la biogénesis, la vida en la Tierra surgió de materia inerte, no del espacio, porque eso es Panspermia. Gracias a una serie de sucesos desarrollados en condiciones extremas, ya sabes, porque son extremas, había muchas descargas, etcétera, etcétera. ¿Ya? Bien, vamos a ver el fin entonces. ¿Qué me dice en el fin? Conclusiones de que en el fin, de que estos coacervados de aquí se alimentaban de gases y de materia inorgánica. Como habían muchísimos, como venezolanos se alimentaron así, con bastante hambre, se les agotaron los recursos y pues se murieron de hambre luego. ¿Entiendes? Entonces no les tocó de otra que emigrar a si los venezolanos vinieron acá,
los coacervados migraron a otro tipo de metabolismo. Se especializaron y se hicieron fotosintéticos. Es decir, ya fabricaban su propia comida, eran autosuficientes o autótrofos. Y emitían O2. Entonces, al final, ya se emite O2. ¿De acuerdo? Y aparecen los autótrofos. En un inicio no. Autótrofos porque hacen fotosíntesis. Y también permite la formación de O3. Entonces, si ya hay O3, eso significa que ya hay ozono. ¿De acuerdo? Eso pasó al final. Vamos a leer. Entonces, esto debería pasar al final. ¿Cuál de esas tiene? ¿Aparecen procariotas? No. El ARN no. ¿La capa de ozono permite colonizar? ¿La capa de ozono permite colonizar otros hábitats? Sí. Cuando ya hay capa de ozono, ya se permite colonizar la Tierra. Porque antes la vida solo estaba en el océano. Los conservados solo estaban en el océano. Pero cuando ya hay capa de ozono, ya se permite la colonización de otros hábitats. Entonces, esta es una buena opción para que esté al final. ¿De acuerdo? El amoníaco no habla de oxígeno, ¿no? Se agotan los recursos y nacen células autótrofas. Sí, esta también es una buena final, ¿no es cierto? Estamos entre estas, ¿no? Se libera oxígeno. Ya, ¿qué pasa primero? ¿El 5 o el 6? El 5, ¿no es cierto? Porque primero están los autótrofos y luego se libera ¿qué? Oxígeno. Entonces va 5, 6. De ley tiene que ir 5, 6. Por el final. Esto de aquí, estamos hablando que estos de aquí pasan por el final. ¿No es cierto? 5, 6. Pero al final, y mira, incluso que te lo puse aquí al finalísimo de este párrafo, aparece el ozono. Entonces es 5, 6, 3. ¿De acuerdo? ¿Y en cuál tiene al final 5, 6, 3? Mira, aquí sí tiene, sería la opción A. Aquí negado, tiene 5, 3, 6, pero no es en el orden que está. 6, 2, 5, no, ni cagando. Sería la opción A, chicos. ¿Ya? ¿Estamos? Entonces, guías en el final, ¿no? Y ya está. Esto de aquí es la clave, mijos. Ya les pongo ahí la mosca herramienta, la polla ahí, la ayuda mnemotécnica, ya no sé qué más ponerles. Vamos a ver si alguien más quiere entrar. Vendrán más tempranito, ¿ya? Vamos con la pregunta número 4. ¿Ya? Vamos con la pregunta número 4. Dice, es una teoría sobre el origen de la vida, no sabemos aún, porque hay muchas teorías, ¿no? Que propone que esta surgió a partir de compuestos orgánicos formados, ya. Me habla de compuestos orgánicos. Me habla de compuestos orgánicos y además me habla de la atmósfera primitiva. Si ves en todos los anteriores ejercicios, mira, aquí ya también se habló de la atmósfera primitiva. Por aquí también hablamos de la Tierra primitiva. Entonces, cuando hablemos de la Tierra primitiva, eso sin duda alguna es la teoría quimiosintética. ¿Sí? Este es otro ejercicio de teoría de la quimiosíntesis. Quimiosintética. ¿De acuerdo? ¿Ya? Bien, vamos a ver qué tiro con esta teoría. Dice, los primeros organismos, que se llamaban, ¿cómo se llamaban los primeros organismos? Tiene un nombre medio pendejito, ¿no es cierto? Que aquí está en mayúsculas incluso. Esos primeros organismos, por si acaso, se llaman coacervados, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Los coacervados, en aparecer fueron los coacervados, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahora, ¿estos coacervados fueron qué? Aquí te dice procariotas y heterótrofos. Estos fueron procariotas y heterótrofos. ¿Ya? Vamos llenando entonces, chicos. ¿Qué teoría sería? Quimiosintética. La quimiosintética. Pero, profe, yo observo las respuestas y no hay, o sea que usted está mal, me ha mentido. No, no es así, tranquilo, ¿sí? Recuerda que la teoría quimiosintética tiene full apodos. Mira, aquí está. Quimiosintética o neo, o nueva, neo es nueva, abiogénesis. Entonces, profe, ¿ha sido abiogénesis? Sí. Quimiosintética o neoabiogénesis. ¿Ah? Entonces, si no hay quimiosintética, no me estreso. ¿Ya? No me estreso, que te bajas las defensas y te enfermas, mi hijo, de COVID. Te estresas. Entonces ahí pones, si no está, pues pongo la biogénesis, la nueva biogénesis, ¿no es cierto? Entonces ya no hay cagando, sería la opción de I, D, la C y D, o sea, ni que fueras cojudo, ¿sí? Bien. Los primeros organismos en aparecer
Entonces aquí, profe, de cabeza coacervados. Sí, pero profe, no hay coacervados. Espérate. Entonces tal vez deben ser las características de los coacervados, que eran procariotas y qué más. Y heterótrofos. Eso dice la teoría. Ahí está, mira. Yo te miento. ¿Sí? Entonces borramos. Estos coacervados eran procariotas. Ahí si no me aparece heterótrofo, pero ¿qué me aparece procariota? Ahí pongo procariota. ¿De acuerdo? Ya está. Ya no hace falta leer más. Sería la opción A, porque la opción B ya no cumple, ¿no es cierto? Resistentes a las condiciones adversas, o sea, berracos ahí resistentes, ¿no? Con altos niveles de radiación solar, porque no había capa de ozono. Por la falta de capa de ozono, ahí está, ¿no? Estas células probablemente obtenían nutrimentos y energía al absorber moléculas orgánicas. Eso significa heterótrofos, que comían del ambiente, que no se fabricaban, estaban del ambiente. A partir de un metabolismo, como aún no había capa de ozono, dice, aún hay falta de capa de ozono, o sea, no hay oxígeno, no oxígeno, mijín. Entonces, eso es que, anaerobio, mijo. Así de simple. Esto es importantísimo, chicos. Eso de allí. ¿Ya? Siguiente, la 5. Más en el texto. Identifique la afirmación correcta. Bien. No estresa, ¿no? Estresa de cierta manera que te pongan mamá párrafo. A mí me estresaría de ustedes porque tienen que hacer 80 preguntas, ¿no? Lo que yo sé es que le van a tomar 80 preguntas. Han bajado 40 las preguntas. Por lo que estamos en pandemia, ¿no? Supongo que no aprendieron bien eso en el colegio. Bien, pero bueno. Dice el experimento de Miller, de Miller-Urey. Hay que ver dónde estará el Miller-Urey, de quién será. Ah, pero por ahí ya dice Oparin-Haldane, ¿no es cierto? Entonces, otra vez, ese es un ejercicio de teoría quimiosintética. Otra vez. Y sí, Miller, no, ¿dónde está eso? Aquí está, ¿no? Aquí, aparte de decirte Oparin-Haldane, dice Miller y Urey, otros norteamericanos que también ayudaron a la existencia de esto que estoy hablando y estamos resolviendo también. ¿Dónde está? Aquí estamos, ¿no? Dice, está bien encaminada, dice. Bueno, esta teoría, vamos a leer desde acá, ¿ya? Esta teoría afirma que se formaron moléculas complejas, pero antes de que haya complejas, recuerda que antes de estas complejas o los conservados, habían sustancias que simples o aminoácidos. ¿De acuerdo? Ya, entonces voy a ponerte ahí para hacer canción. Estas moléculas complejas, ¿cuáles eran? Eran las proteínas, el ADN y bueno, primero el ARN y después el ADN. Y estas simples, ¿cuáles eran? Los monómeros, ¿ya? Que vienen a ser los aminoácidos y los nucleótidos, que son los monómeros, ¿ya? Si tú sumas esto, te da esto de acá. ¿Ya? Estamos. Que abundan en la atmósfera primitiva. Dice, las reacciones se producirán gracias a la atmósfera reductora, la acción de la energía y la radiación solar, bla, 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 labia. Ya. Verás, estamos hablando del experimento. Aquí es importante decir que el ejercicio no trata ya de la cronología como vimos antes, sino es un ejercicio del experimento. Y por eso te dice, ¿no? Sin embargo, en el experimento, ya. ¿Cuál fue el experimento de Miller y Urey? Es este de acá, chicos. ¿Ya? Que básicamente se llama el experimento de doble balón, ganó un premio Nobel y es el segundo más importante de toda la ciencia, de toda esta historia de la ciencia. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, ¿quién hizo este experimento? Aquí está el señor Miller, pero falta uno que se ha olvidado de poner ahí, Urey, ¿de acuerdo? Los dos hicieron ese experimento. Se llama el experimento de doble balón. ¿Cuál es el objetivo de este experimento? Como estos ya habían dicho lo que pasaba, que era todo lo que vimos antes de que la Tierra primitiva, de que los rayos, de que simple, complejo, pero ok, eso era muy bonito, eso era una labia muy bonita, pero había que probarla en laboratorio. Entonces, básicamente, lo que hicieron Miller y Urey es ellos demostraron la cronología. ¿Cuál cronología? Esta de aquí, esta es la cronología, ¿no es cierto? Esta de aquí. Demostraron la cronología. ¿Y quién dijo la cronología? Dos señores, tanto Oparin, más quién,
más Haldane. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que primero, en un inicio hubo esto y al final hubo la demostración. Primero hubo la idea y luego la demostración. ¿Ya? Entonces, obviamente debía emular las condiciones de la atmósfera primitiva. Es decir, debía haber un día, debía haber una tarde y debía haber una noche. ¿Ya? Y aquí está el agua. Esto emula el océano. Eso es el papel de océano donde se originó la vida. El calor hace papel de la radiación ultravioleta y de los volcanes, ¿no es cierto? Que hervían el océano. Obviamente, bueno, aquí me falta ponerle así, ¿no? Se ha cortado la imagen. Producían nubecitas de agua. Estas nubes de agua, como ves ahí en las flechitas, ascendían y ascendían, se iban para acá, donde está el otro balón. Por eso se llama doble balón, porque hay dos. Aquí está el otro balón, donde estaban los gases reductores, ¿ya? Que son el metano, el amoníaco y el hidrógeno. Y ahí se intercambiaban las piezas. Pero para intercambiarse las piezas estaban las tormentas eléctricas. Eso hicieron con una descarga de chispas gracias a un electrodo o una batería también. Un ánodo y cátodo y ya está. ¿Ya? Eso simulaba la tarde, ojo. Esto de aquí simulaba el día, donde se evapora el agua. Esto de aquí simula la tarde, donde empieza a llover, que da miedo. Y esto de aquí, el condensador, simulaba la noche. ¿De acuerdo? Donde hace frío, las noches y las madrugadas donde hace frío, y obviamente cae el rocío, bueno, se forma el rocío y también generalmente hay una lluvia tenue, ¿no? Unas gotitas de agua, ¿ya? Unas gotas de agua, donde después del colector observaban, ¿ya? Pero lo que sí te tengo que decir es que ellos nada más llegaron a observar aminoácidos. No observaron ADN ni ARN, por favor, no. Eso pasa con miles de años más, a millones me atrevería a decir. Pero al menos observaron aminoácidos. Entonces, el experimento doble balón nada más te llega hasta los aminoácidos, no más. ¿De acuerdo? En experimentos se formaron algunos péptidos. ¿Qué eran péptidos? Proteínas chiquitas. ¿Aminoácidos son péptidos? No. La suma de aminoácidos son péptidos, pero no más aminoácidos. ¿De acuerdo? Negado. ¿El experimento simuló las condiciones de la Tierra primitiva? Sí. Sí. Simón, hasta ahí sí. Donde se polimerizaron. ¿Qué significa polimerizar? Juntar, ensamblar. Un ensamble, ¿no? Un juntar, ¿no es cierto? Es como tú tienes tus ladrillitos y la suma de ladrillos es una casa. Eso es polimerizar. Hacer los ladrillos casa, hacer algo grande. Ok, sí se polimerizaron. Moléculas complejas. No, 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 no. ¿Qué se polimerizaron? Se polimerizaron a partir de lo simple. Se polimerizó lo simple hacia lo que? Lo complejo. Aquí me está diciendo al revés. Me está diciendo que lo complejo lleva a lo simple. No, eso no pasa. Mucha gente pone la B y esa no es. Ojo, no te confundas, es un error muy infantil ese de allí. El experimento, vamos con la opción D, ¿no? El experimento descrito, ¿logró formar ARN? No, porque ¿hasta dónde llegó? Hasta los aminoácidos. No ARN, ARN ya es muy complejo. No. Por eso es la opción C. En el experimento no se formaron proteínas. Nada más se formaron aminoácidos, que son los centavitos de las proteínas. Para proteínas necesitamos muchísimos centavos. Pero eso, entonces sería la opción C. ¿Estamos? Muy bien. Muy bien. Vamos con el siguiente. Vamos con el ejercicio número 6. ¿Qué horas son? Sí, sí alcanzamos. Dice, Stanley Miller logró disimular las posibles condiciones. Ya, habla otra vez de Stanley Miller. Entonces, cuando nosotros escuchemos a Stanley Miller, tenemos que acordarnos del famoso experimento de doble balón, ¿no es cierto? ¿Ya? Eso es de Stanley Miller, siempre eso de ahí. ¿Ya? Las posibles condiciones de la atmósfera primitiva, con compuestos químicos como el metano, amoníaco, vapor de agua, hidrógeno gaseoso, reductores, ¿no es cierto? Estos de aquí son reductores. Esos compuestos fueron sometidos a descargas eléctricas y como resultado se obtuvieron moléculas orgánicas. ¿Cuáles se obtuvieron? Una sencillita. ¿Qué molécula orgánica se obtuvo? Los aminoácidos. ¿Ya? No se obtuvo proteínas. Es verdad que si tú sumas aminoácidos te da proteínas, pero hasta ahí no vas a llegar.
que se relacionan con el origen de las sustancias. Las más importantes en ser sintetizadas debido a que forman partes, claro, los aminoácidos forman parte de la estructura de las proteínas. Si tú sumas esto, te da esto de acá. Bien, entonces, ¿de qué está hablando? ¿Cuáles son estas moléculas orgánicas? Los aminoácidos. ¿Nucleótidos? No. ¿Azúcares? No, no hablamos de azúcares. Aldehídos tampoco. Lo que logró el experimento doble balón es aminoácidos. Básicamente, experimento doble balón, sinónimo de aminoácidos. Por favor. Ahí está otra vez el experimento doble balón. ¿Ya? Bien, vamos con otra preguntita, la número 7. Dice, la península de Kamchatka, en Rusia, eso queda bien al norte de Rusia, ya casi en la frontera del norte, pero bueno. Es uno de los lugares más volcánicos de la Tierra, ¿verdad es? ¿Ya? Bien, entonces, a ver, ¿qué tiro? Aquí no me hablan de Miller o Panis, no me hablan de un lugar, península de Kamchatka en Rusia, que hay muchos volcanes. Entonces, si hay muchos volcanes, hay mucha lava, pues, ¿no es cierto? Sobre todo si están en constante actividad, como lo que pasa con el reventador actualmente, ¿no? O el Shanghái, que están en actividad. Los más volcánicos de la Tierra, con aproximadamente 160 volcanes, más que nuestro país, ¿no? Donde 29 de ellos se mantienen activos. Ah, bueno, no ha habido tantos activos, ¿no? Bien, su paisaje volcánico y frío ha llamado la atención de la NASA, ¿ya? Entonces a la NASA le interesa Rusia, pero no por lo que está aquí, a la NASA le interesa lo de afuera, ¿de acuerdo? Pero vamos a ver por qué le interesa Rusia en particular, dada su evolución geológica. Evolución o sea, esta cosa en Kamchatka, ni sé qué, tiene un relieve y una evolución geológica idéntica a qué? A Marte y la Luna. Ah, ya. Entonces, que estar en Kamchatka es muy similar a estar en Marte o la Luna. Entonces ya hablamos de otros lugares. De otros lugares. ¿Ya? Sin embargo, en estos sitios, o sea, en Kamchatka, existen microorganismos vivos, que son las bacterias. Si en Kamchatka existen las bacterias, ¿no es cierto? Estamos. En Marte y la Luna es muy probable que exista. Se los pongo así, se les pongo este silogismo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, a mí me gusta mucho la cerveza artesanal, ¿ya? Hay un lugar que se llama El Abismo que suelo frecuentar con mis panas. Bueno, antes, ahora ya no puedo, ¿sí? Eh, entonces, el lugar donde haya cerveza artesanal me tiene a mí. El Abismo tiene cerveza artesanal, estoy yo. Pero hay el Cherrusker también, que también tiene cerveza artesanal, entonces también estoy yo, ¿ya? Entonces, el abismo es este, ¿no? El abismo es el lugar de aquí, donde yo frecuento. Estoy yo, que vendría a ser la bacteria. Y si en la Marte y la Luna también hay cerveza artesanal, eso vendría a ser el Cherrusker. Es decir, es muy probable que también esté yo, o sea que bacterias. O lo que da a sugerir que las bacterias pudieron venir ¿de dónde? De Marte y la Luna hacia acá. Eran unos alcohólicos que vinieron acá, a Kamchatka, a pegarse sus bielas también. ¿Entiendes? ¿Sí? Ahora, esta teoría de otros lugares, o de que la vida viene de otros lugares, ¿cómo se llama? Ahí está, panspermia. Perdón. Y te voy a borrar. Aquí está. Dice que los seres vivos tienen un origen extraterrestre a través del impacto de meteoritos. ¿De acuerdo? Y ahí habla incluso de la luna. Quiero que ves ahí. Ahí está. Habla de la luna también. De Marte puede ser. Bueno, no, aún no hay evidencia de que Marte haya. De hecho, lo que más apunta es que no haya vida mal ahí. Pero es muy probable que en Titán sí. Que en Saturno sí. Eso sí lo descubriremos en mucho tiempo. ¿Ya? ¿Qué teoría del origen de la vida puede sustentar esto? Estamos hablando básicamente de panspermia, ¿no? Profe, si no me preguntan eso, ¿quién hizo esa teoría? El señor Arrhenius. Y también la enriqueció el señor Carl Sagan. ¿De acuerdo? También puede ser eso, porque a veces te preguntan también los científicos, no solo la teoría o el credo de la teoría, sino también el postulador, el que hizo la teoría. ¿Ya? Vamos con el ejercicio número 8. Ya, no, nadie quita. Así con el ejercicio número 8, ya.
Dice, para comprender el origen de la vida se realizó un experimento usando... Ah, ya. Entonces te habla de un experimento. Importante aquí, un experimento. Hay varios, ¿no? Pero si usa agua, metano, amoníaco e hidrógeno, estos vienen a ser, ¿te acuerdas? ¿Qué vienen a ser los gases reductores, ¿no es cierto? ¿Ya? Dentro de un conjunto estéril de tubos, ciertos recipientes conectados en un circuito cerrado. Un recipiente contenía agua líquida y el otro contenía un par de electrodos. Es esto de aquí, ¿no te suena esto, no? Agua y electrodos, ¿no? Agua y electrodos. Ese experimento es el de doble balón y es un experimento ¿de qué teoría? De la quimiosíntesis o teoría quimiosintética. O sus sinónimos, hay full, ¿no? Entonces, mira, aquí está facilito la teoría quimiosintética. Esta es, chicos. Hola, ya está. Muy fácil, ¿no? No hace falta leer lo demás. Vamos con la 9. Y cuando me den una tabla, no te asustes. De hecho, ponte muy feliz, porque es un regalo de Dios, es algo muy fácil. ¿Ya? Relación de la teoría de la vida con un postulado. Me dan una tabla, sé que va a ser una pregunta fácil, pero al pepo. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la teoría? A ver, si tú ya sufres de Alzheimer y se te olvida en la prueba, o tienes ataques de nervios, no tomaste tu valeriana, y te olvidaste todo, ¿ya? Pues no creo que te olvides de Diosito, ¿no? Del creacionismo. Es la teoría más fácil, que hubo un Dios que creó todo. Bueno, depende de la cultura, eso sí, ¿no? Pero en el concepto judeocristiano, en 6 días y el séptimo descansó, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bien, entonces nos fijamos en Diosito, en el creacionismo, vemos los postulados, que viene a ser el credo de la teoría, y aquí está, fuerza superior que divina. Ah, entonces 4 va con C, de ley, entonces yo digo 4 de ley va a ir con C, no hay otra. Y veo aquí no, aquí, porque aquí hay 4 con C. Listo. Por si acaso, ahí está un resumen de la teoría creacionista, que lo vimos ya al inicio, ¿no es cierto? Al inicio, justo inicio. Dice que la teoría creacionista básicamente es que una fuerza superior divina origina las primeras formas de vida, por no decir todas, ¿no? Esta fuerza superior depende de la cultura, para los incas es Viracocha, Yahvé para el judaísmo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Vamos con la pregunta número 10, ya para acabar esto. Complete el enunciado, dice. Utilizando dos matraces, cuello de cisne en forma de S. ¿Ya? Muy bien. Importantísimo esto de aquí. ¿Sí? Aquí sí, algo nuevo, al fin algo nuevo. Dice cuello de cisne. O si no está cuello de cisne, está forma de S. O si no está eso, está sifón, por favor. O puede estar sifón, que viene a ser lo mismo. ¿Ah? O sifón. ¿De acuerdo? También puede ser. El científico, que es científico aquí, primero veamos cuál es este experimento, ¿no es cierto? ¿Dónde está un cuello de cisne? Y ahí está. ¿Sí? Este es el cuello de cisne. Es como una Z, pero S le han dicho ellos, ¿no? O cuello en S, o civilmente se le llama sifón. ¿Ya? Así le llaman los ingenieros civiles también a eso. Es lo que está en el baño, ¿no? O en los lavabos, en una tubería así en forma de sifón, el cuello de S. ¿Ya? Bueno, ¿qué científico es eso? Por favor, este de aquí, cuando tú veas cuello en S, o cuando te den la gráfica de cuello S, esto es el experimento de Pasteur. ¿De acuerdo? Por favor. Cuellos de cisne, cuellos en ese experimento de Pasteur. Y Pasteur defendía, ya se murió, pero siempre defendió, entonces defendía una teoría que se llama la biogénesis. Ah, ya, entonces vamos a hablar de la biogénesis. ¿De acuerdo? ¿Ya? Biogénesis. ¿Estamos? ¿Ya? ¿Qué dice esta biogénesis? ¿Sí? Si nosotros vamos... déjame ver si... No. A ver, aquí está la biogénesis. ¿Ya? Mira, aquí está. Y hay 3 tipos, Redi, Spallanzani y Pasteur.
Nosotros estamos hablando de Pasteur, que es el cuello en S. Si ves ahí el cuello en S, en S, en S. ¿De acuerdo? Los demás tienen su propio experimento. La biogénesis dice que los seres vivos, que un ser vivo únicamente puede provenir de otro vivo que ya existía o preexistente. En ese sentido, tú no es que vienes de la nada, sino vienes de tu papá, que ya debía existir y que también estaba vivo. ¿De acuerdo? Entonces eso es la biogénesis, ¿no? Entonces biogénesis, ¿qué ha sido, chicos? Ha sido que los vivos, que un ser vivo viene de otro preexistente. Ese es el credo. Eso es lo que defienden ellos. Y sí, sabemos que hoy en día sí es verdad. ¿Que de dónde viene esa bacteria? Pues hubo de haber otra bacteria que la dio origen a esta de aquí actual. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, ¿qué científico ha sido aquí? Ha sido el científico Pasteur, Louis Pasteur. ¿De acuerdo? En francés, padre de la microbiología. Louis Pasteur, francés. Ahí le vemos la pasteurización, por ejemplo, y muchas cosas más. ¿Ya? De esta manera, ¿no es cierto? De esta manera, la teoría, ¿ya? De la A fue refutada, ojo, refutada. Entonces, si él defendía esto, Pasteur debía aborrecer o refutar, entonces Pasteur refutó lo contrario. ¿Cierto? ¿Y qué es lo contrario de la biogénesis? Si tú le pones una A, ya está. Por ejemplo, qué es lo contrario de creer en un Dios? Que es un teísta. Un teísta es el que cree en Dios, ¿no es cierto? ¿Qué es lo contrario de un teísta? Le pones una A, ¿qué sería? Un ateísta. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo contrario de la biogénesis? Le ponemos una A y ¿qué se me transforma? En abiogénesis. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué teoría fue refutada? La abiogénesis. Profe, y no hay abiogénesis, o sea, ya estamos, esto no puede ser, porque Oparín nada tiene que ver con esto de aquí. Estamos entre esta y esta. Profe, panspermia, no. Usted me dijo abiogénesis, pero no hay. Pero abiogénesis es sinónimo de qué? Es igual a generación espontánea. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ahí está. Muy bien. Vamos con el ejercicio número 11. ¿Ya? Dice, identifique la teoría a la que hace referencia el texto. Bien, está fácil, o sea, no está mucho párrafo, como veo. Mejor. Dice, una de las hipótesis del origen de la vida aborda la idea de que la materia no viviente, o sea, lo no vivo, la materia no viviente, lo no vivo, puede originar ¿qué? Vida. ¿En qué teoría se dice que lo no vivo, con el paso del tiempo, te genera vida? En la abiogénesis. ¿De acuerdo? Eso es abiogénesis. Abiogénesis. O su sinónimo, lo que vimos antes, ¿no es cierto? O generación espontánea. ¿De acuerdo? Y creo que está por aquí. ¿Sí? Mira, ahí te dice, ¿no? Abiogénesis o generación espontánea. Vamos a ver lo que dice. Dice que es el proceso natural de surgimiento de la vida a partir de la no existencia de esta. Ah, no había vida, ahora sí hay. ¿Ya? Es decir, la materia inanimada, como una mesa, un barro, etcétera. La materia inanimada como simples compuestos orgánicos. ¿Ya? ¿Cuáles son los expositores de esto? El señor Aristóteles, Van Helmont y Newman y Leeuwenhoek. ¿Ya? Te voy a decir un poquito qué pasa con esto, ¿ya? Mira, esto de aquí, tal vez no veas muy bien tú, pero mira a ese científico de ahí es Aristóteles. ¿De qué es Aristóteles? ¿Ya? Él pensaba lo siguiente, decía que los troncos grandes que flotan ahí en el océano, en los ríos, generan cocodrilos. O sea, que se pudren y al mezclarse, al humidificarse y al mezclarse con los rayos solares y con los rayos, ojo, él creía bastante en los rayos, en las descargas eléctricas, cuando un tronco que ya está en proceso de descomposición, que está húmedo, que le cae un rayo y se seca, se vuelve cocodrilo. Eso creía él.
O sea, de que algo que no tenía vida, que era un tronco ya muerto, genera vida. ¿Mm? Van Helmont creía otra cosa, bueno, creía muchas cosas. El Vuelta fue más famoso incluso. Él creía que el trigo, este es trigo, y este es una ropa, los calzones, los boxers, húmedos, ya, con orinas y excretas, ahí abandonados, los trapos viejos. Si estaban juntos el trigo con los trapos viejos, al cabo de 21 días, tú tenías ratones. What? Bueno, eso querían antes, ¿no? Por eso esta teoría es un poco absurda, pero hey, la toman, ¿no? Y bueno, un poco ya más complicado que Needman y Leeuwenhoeken, aquí está Needman, ellos creían que el caldo de carne, el sequito de carne, ese juguito de carne, si tú le dejabas ahí, así abierto, ojo, abierto, importante esto, si tú le dejabas abierto, el caldito de carne generaba microorganismos. Caso contrario de lo que dijo Pasteur, que si lo cerramos o lo ponemos en un cuello en ese, no va a pasar eso. ¿De acuerdo? Por eso Pasteur estuvo en contra de esto. Esto a Pasteur no le gustó. Pasteur dijo, ni cagando. Eh, Ni cagando ocurre eso. Pero Pasteur ya es otra teoría, ¿de acuerdo? Entonces es abiogénesis. Profe, no encontré abiogénesis. Si no hay su sinónimo que viene a ser generación espontánea. Listo. Súper facilito. ¿De acuerdo? Vamos con el 2. Vamos con el 12. Ya. Tú ves aquí, estos son los cuellos. ¿Cuello de qué? ¿Cómo se llama esto, chicos? ¿Cuello de cisne? ¿O cuello en S? ¿O sifón? ¿Ya? ¿Quién hizo esto? Ya vimos nosotros que esto dice el señor Pasteur. Y ojo, este gráfico es dato, ¿no? Por si acaso, esto de aquí es dato. Ya yo no es que lo puse, esto así está en la pregunta, ¿no? Ese es dato, ¿sí? Sabemos que Pasteur era de la corriente de qué? De la biogénesis. ¿Y qué me dice la biogénesis? Que un ser vivo, ¿de acuerdo? Me dice que un ser vivo está vivo porque existe otro vivo preexistente, ¿de acuerdo? Que este vivo dio origen a este vivo de acá. Y este dará origen a otro vivo. Y este a otro vivo. ¿Estamos? Que no es que aparece de la nada, como decían los demás, del trigo, de los troncos. ¿De dónde aparece un cocodrilo? De otro cocodrilo, mamá y papá que le debió haber engendrado. ¿Sí? Y dice, bueno, vamos a ir. Si los microorganismos pueden sugerir. No, 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 no. Aquí está. ¿Puede aparecer de manera espontánea? No, generación espontánea. Y aquí está, ¿no? Aquí está, dice. Aquí está la ley. Lo que te dije, ¿no? Los microorganismos dentro del matraz, estos bichitos que hay aquí en matraz, solo pueden provenir de otros microorganismos que ya estaban vivos. Siempre hay que buscar esa opción. Eso es la biogénesis. Que un vivo existe porque otro vivo ya existía y lo originó. Ah, ya, este ejercicio un poco interesante. Está cortito, pero sí nos da bastante que hablar. Vamos a ver qué he puesto ahí. Sí, sí. Hubo un periodo en el planeta Tierra en el cual los insectos lograron tamaños impresionantes, hasta 80 metros. De hecho, esos insectos primitivos, las libélulas primitivas, los arácnidos primitivos, esta época, este periodo específico, para que ustedes lo sepan, se llama el periodo carbonífero. Y gracias a este periodo tenemos el petróleo, ¿sí? Desde el periodo carbonífero, nosotros hoy en día, de los restos, de los vestigios de esta época, nosotros tenemos este oro negro, ¿no? Que ya está devaluado, pero bueno, es importante para nuestro PIB ecuatoriano, ¿de acuerdo? Entonces, este petróleo, ¿sí? ¿Qué tiro? ¿Por qué se llama carbonífero? Porque existía mucha concentración, una elevada. Si yo pongo así, significa concentración de carbono, ¿no es cierto? Obviamente. ¿Eh? En forma de madera, en forma de biomasa vegetal. Sea tallos, hojas, ramas, madera, etcétera. Había mucho, era un mundo. La Pangea que ya estaba partiéndose era netamente bosques de helechos. ¿Ya? Esta biomasa vegetal en forma de helechos, sobre todo helechos, musgos, pero no como los hay hoy. Ya vas a entender por qué. Musgos y hepáticas. Esas plantitas poco... ahí si quieren vean en internet, planta hepática y les va a salir como un tipo hongo, pero no es hongo, es una planta. ¿Ya?
Eh, bueno, ¿qué tiro con esto, no? Eran gigantes. Ya, estos de aquí medían, los helechos, hablando por los helechos, medían como 200 metros. Una monstruosidad de helecho, ¿no? Wow, gigantes. Y los que podaban los helechos, los bichitos que podaban los helechos que comían estas hojitas, también eran grandes. Si las plantas eran grandes, también eran grandes. ¿Qué pasó? ¿Te acuerdas esta parte de aquí? Esto ya es el final de la teoría quimiosintética, ¿no es cierto? Que decía que se especializaron en autótrofos y emitían oxígeno, ¿no es cierto? Hoy en día, por ejemplo, a ver, si nosotros vamos haciendo tres épocas, ¿no es cierto? La época de la Tierra primitiva, ¿ya? La época después de los coacervados, que viene a ser la época de las cianobacterias. Y hoy en día que hay muchas plantas, muchas algas, muchos tipos de diatomeas, dinoflagelados, muchas, o sea, ya no solo hay cianobacterias, hay full cosas más, ¿sí? Vamos a ver cómo ha cambiado la concentración de oxígeno en el tiempo. Entonces, la Tierra primitiva, como era reductora, aquí era reductor, sí ha de haber habido oxígeno, tal vez de las erupciones volcánicas, yo qué sé, pero muy poquito. Era muy cercano al 0%, no había nada de oxígeno. Y si lo había poquísimo. ¿Ya? Después de las cianobacterias, estos ya hacían fotosíntesis. La concentración de oxígeno se volvió del 98%. Es decir, todo lo que se respiraba ayer era oxígeno. Hoy en día la concentración de oxígeno es del 21%. ¿Ya? Hoy en día los helechos ya no crecen mucho. Aquí, hablando de helechos, no habían conjunto vacío, porque no había ningún tipo de vida aún. ¿Sí? Aquí, bueno, después de la cianobacterias, sí se dio la colonización y ahí habían helechos gigantes. ¿De cuántos metros? De 200. Hoy en día hay helechos, sí, pero los helechos no llegan ni a 40 centímetros. En conclusión, si hay más oxígeno, a ver, en conclusión, a más oxígeno, un mayor tamaño de especies. Vamos a suponer que hay un mundo paralelo, ¿ya? Donde existe otro Abraham como yo, ¿de acuerdo? Pero en un mundo que hay 40% de oxígeno. Si este Abraham viene a visitarme acá, pues este sería altote, ¿sí? Sería el doble de alto que yo, casi el doble, porque 40 es el doble, casi el doble que 21, ¿no? Entonces, si yo mido unos 66, creo que mido, él vendría a medir 2,32, 2 metros 32, el doble, ¿de acuerdo? O más. Bueno, ahí saquen los cálculos. ¿Estamos? Bien. Entonces, vamos ahí, dice, la opción sería la C, ¿no? Dice, esto se favoreció, ¿por qué se favoreció a los grandes tamaños, ¿no? A los tamaños impresionantes. Porque la atmósfera contenía más oxígeno que cualquier otra cosa, que nitrógeno. Bueno, hoy en día pasa al revés, hay más nitrógeno que oxígeno. Bien, este es otro ejercicio de ordenar, ¿de acuerdo? ¿Estamos? Aquí, esto es el inicio y esto es el fin de todos. Vamos a ver el fin, ¿no es cierto? A ver, vamos a ordenar. Formación de los conservados en el océano prescriptivo, ¿no? Esto ya, conservados pasa por acá, ¿no es cierto? Vamos a ponerle, este es el paso 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, formación de conservados, este viene a ser ¿cuál paso? Aquí está conservados. El quinto, ¿no es cierto? Quinto paso. Mezcla de gases que se exponen a la radiación ultravioleta. A ver, este es aquí, ¿no? Gases, por aquí está la radiación ultravioleta, ¿no es cierto? ¿Sí? Este viene a ser el segundo paso, ¿no es cierto? ¿Ya? Aminoácidos que se formen, aminoácidos y moléculas complejas. ¿Ya? Esto está entre el cuarto paso, ¿no? Aminoácidos y complejos está entre el tercero y cuarto. Y cuarto paso. Formación de moléculas orgánicas sencillas. ¿Cierto? ¿Dónde están las moléculas orgánicas sencillas? Aquí está. Esto es el tercer paso. Entonces, ¿cuál tiene el número más chiquito? La 2. ¿No es cierto? Luego le sigue la 4, 2, 4, y luego le sigue 3, 1, obviamente. ¿Ya? Entonces, como ves, fijarse en esta cronología. Esta es la cronología de cómo se dio la vida en la Tierra según Oparin y Haldane, ¿no? Listo, chicos, vamos con
el último ejercicio que les he preparado. Siempre vamos a hacer 15 ya, porque yo vi que 15 se me acaba la hora y 20 minutos que debo darles. Me encantaría hacer todos, pero ya nada. Igual puse los más complejitos, los que más suelen tomar. Pero tú tienes, ¿cierto? Tú tienes. A ver, por favor, tú en este folleto, creo que es el novísimo, que ya considera las preguntas incluso de la última prueba. Tú como deber, si es que quieres, yo no te voy a revisar. Es más, a los que harán bien, a los que no harán tan bien, es su vida, es su decisión. Pues hacen todo el capítulo 1 de dominio científico, que es teorías del origen de la vida. Nosotros hicimos hasta el 15, ¿no? Pero creo que hay, si no me equivoco, claro, hay 33 preguntas. Entonces te faltan hacer 18. ¿Sí? Eso ya vendrá de tu parte, chicos. ¿Ya? Yo te ayudo hasta el 15 y ahí, voilà. ¿Ya? Dicen los ejercicios, en la imagen, perdón, se observa los cambios que ocurren al colocar trozos de carne en 3 ensayos que se realizan por duplicado. O sea, en total 6, 3 por 2, 6, ¿no es cierto? 6 frascos, ¿sí? ¿Ya? En el primero se dejó 2 frascos descubiertos. O sea, frasco A y frasco B abierto. Frasco C tapado, cerrado o hermético, ¿no? Tapado, ¿no es cierto? Como las serranas, que no se dejan ver nada. Ahí, tapadito. ¿Ya? Ta, ta, ta. Identifique la mejor respuesta del postulado. ¿Qué es el postulado? Es el credo, ¿no es cierto? O sea, el postulado no me dice quién hizo esto, sino qué dice lo que dijo esto, lo que hizo esto, perdón. Bien, nosotros observamos esto de aquí, observas, y tú ves esos frascos con carne, y este es el clásico experimento de Francesco Redi, italiano, médico naturalista, siglo XVI, XVII, Francesco Redi. Bien, ¿qué dijo este men? Este men es un tipo que estaba a favor, ¿ya? Que estaba a favor o defendió la famosa teoría de la biogénesis, ¿ya? ¿Qué me dice esta teoría de la biogénesis? De que la vida proviene de otra que también estaba viva, o sea, de otra vida, pero que ya existía antes, preexistente. ¿Ya? Eso es el postulado, ¿de acuerdo? Esto de aquí es el postulado de la biogénesis. ¿Estamos? De que la vida proviene de otra vida preexistente. ¿Y dónde está esto? Opción A. Ya está. ¿Fuerza creadora? No, porque eso es creación. La descomposición de la materia orgánica origina moscas, o sea, de la nada moscas, no, eso es abiogénesis, ¿no? Negado y negado. Sería la opción A, chicos. ¿Estamos? Bien, pues, eso ha sido toda la clase de hoy. Eh, espero les haya servido. Y si no, pues lo intenté ya. Lo intenté. Veo que se están conectando muy tarde. Tal vez Panchito no les pasó bien el link. No sé, algo debe haber pasado por allí. Pero con todo, esto está grabado, ¿de acuerdo? Y yo lo voy a subir a la plataforma de YouTube también. ¿Ya? ¿Estamos? Chais, que les vaya muy bien en su vida. Ahí nos vemos. Chais. Adiós, gracias. Gracias, Licen.